de nivel 3, ¿qué tal? Aritmética, ¿cierto? Tema, regla de 3. Muy bien. Cuando hablamos de la regla de 3 tenemos tres situaciones, ¿de acuerdo? La regla de 3 directa, la inversa y la compuesta. Pero dentro de la compuesta tenemos dos tipos de ejercicios, ¿no? Los que son en forma directa, ¿cierto? Donde no hay interrupción en la ejecución de la obra, mientras que sí hay problemas donde sí hay interrupciones en la ejecución de la obra. Empecemos, muchachos, primero con la regla de 3 simple directa. Muy bien. Para la regla de 3 simple directa, solamente van a interactuar dos magnitudes. Una magnitud A y una magnitud B. Se llama directa porque dichas magnitudes son directamente proporcionales. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 20 obreros hacen 70 camisas. ¿Son directos? Claro, pues. A más obreros tendrán que hacer más camisas. Es directo, ¿cierto? Muy bien. Y cuando es directamente proporcional, se cumple el producto en aspa tiene que tener el mismo valor. Así que A por I va a ser igual a X por B. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos, por ejemplo, una o dos magnitudes inversas? Ahora la regla se llama regla de 3 simple inversa. Y su propio nombre indica que es inversa cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Ejemplo, 70 obreros hacen una obra en 40 días. Obreros y días. 70 obreros hacen una obra en 40 días. Pregunta, si yo contrato más obreros, ¿me voy a demorar más o me voy a demorar menos? Me voy a demorar menos. Entonces es inversa. Cuando uno sube, el otro baja, es inversa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Aquí la multiplicación ya no es en aspa, sino que la multiplicación aquí es en paralelo, van a ser iguales. Eso significa que A por B va a ser igual a ¿quién, muchachos? Va a ser igual a X por Y, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora veamos lo que es la regla de 3 compuesta. Vamos con la primera parte, que es el método de las rayas, también llamada método del alicate, ¿no? ¿Y a qué se refiere, profesor? Se refiere a lo siguiente. Este método solamente se aplica cuando en la ejecución de la obra que se va a resolver en el problema no existe interrupciones. Por ejemplo, mira, préstame atención. En la causa se coloca lo que es obreros, rendimiento también, ¿de acuerdo? Préstame atención. Circunstancia. En circunstancia va a ir todo lo que es el tiempo. En 8 días, trabajando 6 horas diarias, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y en el efecto va todo lo que es la obra. Por ejemplo, 70 camisas o 70 pantalones a doble costura. Por ejemplo, la dificultad. A ver, préstame atención. Mira, 50 obreros, ¿sí? De rendimiento, 60% de rendimiento, pueden hacer 80 pantalones a doble costura en 40 días trabajando 8 horas diarias. ¿Ves? ¿Cuántos obreros, me pide, cuántos obreros del 90% de eficiencia podrán hacer 100 pantalones a triple costura en 20 días trabajando 10 horas diarias? ¿De acuerdo? Entonces, rellenas los datos e inmediatamente lo que se cumple es el método de las rayas o el alicate. Eso significa que esta multiplicación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta multiplicación tiene que ser igual a esta multiplicación. De esta manera. Así. A por B por X por Y por P por Q va a ser igual a C por D por B doble por Z por M por N. ¿De acuerdo? Y otra cosa más, hay que tener presente que entre estos dos se puede simplificar. Por ejemplo, si vale 12 y esto vale 8, puedo sacar cuarta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces puedo simplificar entre estos dos, dos. Puedo simplificar. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un problema donde se interrumpe en la ejecución? Por ejemplo, ¿no? 40 obreros quieren hacer 5 casas en 60 días.
Después de haber trabajado 10 días, 4 obreros se enferman, trabajando así durante 5 días. Al cabo del quinto día, se contratan 10 obreros, ¿no? Con el triple de rendimiento de los anteriores, para así acabar la obra, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, vemos que en la ejecución existen interrupciones. Algunos obreros se enferman, luego más adelante se contrata obreros, etc. Para eso vamos a aplicar la siguiente fórmula. Toda obra se va a calcular multiplicando obreros por su rendimiento, por el número de días, por las horas entre dificultad. Si es que no me dan la dificultad, simplemente no lo coloco en la fórmula, lo saco de la fórmula. Si no me hablan de horas diarias, también lo saco. Y si no me hablan de rendimiento, también lo saco. Si no te hablan de cierto dato, entonces no lo colocamos y nos quedamos con el resto de datos. Muy bien, mira, a ver. Por ejemplo, aquí hay una obra total, y esta obra total viene a ser igual a esta obra, esta parte de la obra, más esta parte de la obra, más esta parte de la obra y más esta parte de la obra. Por lo tanto, la obra total es igual a la obra de la primera parte, más la obra de la segunda parte, más la obra de la tercera parte, más la obra de la cuarta parte. Ahora, para calcular la primera obra, se aplica esa fórmula. ¿Cuántos obreros están haciendo esto? ¿En cuántos días? ¿Trabajando a cuántas horas? ¿No? Para calcular esta parte de la obra, la misma fórmula, ¿no? En esta zona, ¿cuántos obreros han trabajado? ¿Cuántos días? Etcétera. ¿Se van entendiendo, muchachos? Muy bien, se ha hecho un breve resumen con respecto de la parte teórica. Chicos, veamos los problemas, ¿está bien? Voy a resolver los problemas propuestos porque los problemas de la práctica están un poquito más sencillos, así que he visto conveniente resolver los propuestos que están un poco más difíciles. Empezamos. Se empezó una obra con 12 personas. A ver, se empezó la obra con 12 personas, o sea, 12 obreros, con un mes de plazo, o sea, 30 días. Trabajando 8 horas diarias. Muy bien. Para hacer toda la obra. Ya está. Al tercer día se enferma la mitad. Al tercer día se enferma la mitad. Eso significa que todos tus obreros han iniciado la obra. Entonces los 12 obreros, trabajando 8 horas diarias, han iniciado, ¿no? Pero al tercer día se enferman los obreros. Para que lleguen al tercer día ya han trabajado en esos 3 días. Y en esos 3 días ya han hecho esta parte de la obra. O sea, ya han avanzado algo de la obra. Listo. Al tercer día se enferman la mitad, retornando a sus labores al cabo de 9 días de enfermedad. Muy bien, entonces llegan hasta aquí, hasta esta línea, y de aquí, ¿qué cosa? Se enferman la mitad. De los 12, ¿cuántos nos van a quedar ahora? 6, trabajando 8 horas diarias. Muy bien, ahora dice, van a pasar 9 días de enfermedad para que retornen. Entonces, en esos 9 días de enfermedad, algunos han estado enfermos, la mitad, pero los que han estado sanos han estado avanzando a la obra, ¿sí o no? Sí. Muy bien, luego de esos 9 días dice que retornan, ¿no? Retornan, dice, ¿ve? A los 9 días de enfermedad, dice, a las 2 semanas, ¿no? A las 2 semanas de iniciada la obra, se contrata otro grupo de obreros. Muy bien. Una vez que retornan, ¿no? Retornan los 6, retornan todos, ahora son 12. Ahora dice, a las 2 semanas de iniciada la obra. Entonces, ¿hasta aquí cuánto han trabajado? 3 días. Y hasta aquí, 9, serían ¿cuánto? 12. Faltan 2 días para completar las 2 semanas, ¿no? Una vez que estos 12 obreros ahora, porque ya han retornado todos, trabajan 2 días, 8 horas diarias, llegan hasta acá, llegan a esta línea, y ya habrán cumplido las 2 semanas. Y justo cuando cumplen las 2 semanas, contratan. Van a contratar, ¿qué cosa? Contratan X obreros en turno extra durante 9 horas diarias. O sea, a partir de aquí para adelante van a contratar otro grupo de obreros que van a trabajar durante ya no 8 horas diarias, sino 9 horas diarias. Profesor, pero de aquí para adelante todavía están quedando las personas o no, los anteriores. Claro, los anteriores, que son los 12, y estos 12 trabajan a 8 horas diarias, ya van a trabajar durante 16 días. ¿Por qué, profesor, durante 16 días? Porque el problema dice para culminar a tiempo. Eso significa que, ¿en cuántos días lo iban a hacer? En 30. Ya trabajaron 3. Más 9 serían 12. Estos 12 más 2 serían 14. Hasta aquí ya han trabajado 14 días. ¿Cuántos días te falta trabajar para que terminen a tiempo? En los 30 días. O sea, 16. Muy bien, estos son los obreros que han quedado en el inicio. Pero ahora viene el otro grupo de obreros.
¿cuántos obreros, para que también lo acaben a tiempo, faltando 16, o sea, les falta 16 días para cumplir los 30, pero estos X obreros trabajan ¿cuánto? 9 horas diarias. Muy bien, entonces, ¿qué digo? ¿A qué es igual la obra total? La obra total es igual a obreros por días, por horas, entre dificultad. Pero dificultad no hay, rendimiento tampoco. Entonces, obreros, días, horas. Entonces, toda la obra es igual a 12 por 30 por 8. Acá está, ¿ve? 12 por 30 por 8. ¿A qué va a ser igual? A esta obra. ¿Pero cuánto vale la primera parte? La primera parte, cualquier obra es igual obreros por días por horas. A sus obreros, 12 por días, 3 por horas, 8, más esta obra. ¿A qué es igual obra? Obreros, 6 por días, 9 por horas, 8, más esta obra. ¿Pero esta obra qué es igual? Obreros, 12 días, 2 horas, 8, más ellos hacen parte de la obra y ellos también hacen parte de la obra. ¿Y a qué es igual esta parte de la obra? Allá, 12 obreros, 16 días, trabajando 8 horas diarias, más estos X obreros, trabajan 16 días, pero trabajan durante 9 horas diarias. Resolvemos la ecuación y X nos va a salir 3. Si te das cuenta, muchachos, para calcular la obra total utilizamos la fórmula y también utilizamos la misma fórmula para calcular qué cosa cada uno de las obras parciales. Hola chicos, sigamos. Problema número 2. El problema número 2 no lo voy a resolver porque hay una parte que no está completo en texto, así que lo vamos a considerar que falta o esté mal planteado, ¿ya, muchachos? Problema número 3. Problema número 3 nos dice, un reloj da 6 campanadas en un minuto. Un día, debido a la neblina, el intervalo de tiempo entre campanadas disminuyó en la mitad. ¿Cuántas campanadas dará en 5 minutos? Muy bien. Primero, vamos a ver un campanario, mira, Mira, ¿te das cuenta? Entre campanada y campanada hay un intervalo de tiempo. Entre campanada y campanada hay un intervalo de tiempo. Muy bien. Ahora, ¿a qué es igual el tiempo total? Mira, ve, si tú te das cuenta, vamos a imaginar que hay 4 campanadas nada más. ¿A qué es igual el tiempo total? Este tiempo total, ¿no? El de abajo, el tiempo total va a ser igual a I más I más I. O sea, ¿cuántas veces I? 3 veces I. ¿Y qué cosa es I? I es el intervalo de tiempo entre campanada y campanada. ¿Y por qué 3 veces? Son 3 veces porque hay 4 campanadas. ¿Y cómo me doy cuenta el número de veces? El número de veces es 1 menos que la cantidad de campanadas. Ya, profesor, si fueran 3 campanadas, solamente habrían 2 veces, ¿eh? Ya, pues es fácil. El tiempo total es igual I más I más I más I, el intervalo de tiempo por ¿cuántas veces I? La cantidad de campanadas menos 1. Muy bien. Entonces, cualquier tiempo en un campanario es igual al intervalo de campanada en campanada multiplicado por el número de campanadas menos 1. Muy bien. Ahora me dice el problema. En un minuto da 6 campanadas. Entonces, acá tiempo 1 minuto da 6 campanadas, ¿sí? Y ahora, ¿existirá o no existirá un intervalo de tiempo entre campanada y campanada? ¿Sí? Va a haber un intervalo de tiempo. Ahora, el problema me dice, por efecto de la neblina, ¿qué es lo que sucede? El intervalo de tiempo de campanada en campanada se reduce a la mitad, dice. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿cuántas campanadas dará, ¿sí? Si el intervalo de tiempo se reduce a la mitad en 5 minutos? Lo que hacemos es dividirlo. Si dividimos, un quinto va a ser igual a, al dividir aquí hay 5, 5i, pero i como i se cancela, al hacer extremos y medios, este 2 sube. 2 por el 5 que se queda arriba, c menos 1. Y resolviendo, la cantidad de campanadas va a salir 50, 51. Problema número 4, dice, la hierba crece en todo prado con igual rapidez y espesura. Se sabe que 70 vacas comerían en 24 días. Préstame atención. Vacas, tiempo, prado. Causa, circunstancia, efecto. Como en la teoría que hemos hecho. El método de las rayas. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos. Dice, 70 vacas se comerían todo el prado en 24 días. ¿De acuerdo? Muy bien. 70 vacas en 24 días se comen todo el prado. Pero muchachos, el problema dice bien claro que la hierba crece. O sea, mientras las vacas se estaban comiendo ese prado, en esos 24 días que se han demorado, en esos 24 días también la hierba estaba creciendo, pues. ¿O no? Mientras vas comiendo, mientras la vaca va comiendo, entonces va creciendo también en paralelo.
¿Y cuánto crece, profesor? Vamos a imaginar que el prado crece K por un día. ¿Ya? Va a crecer la hierba K por un día. Y en 24 días, ¿cuánto habrán comido? Habrán comido todo el prado más el crecimiento de esos 24 días. Pero el problema también dice lo siguiente. Y 30 vacas en 60 días. 30 vacas se la comerían en 60 días todo el prado más lo que creció en esos 60 días. Muy bien. Entonces hacemos el método de las rayas así, ¿ven? Estos dos, así. ¿De acuerdo? Entonces 70 por 24, 70 por 24, ¿por quién? Por P más 60K va a ser igual a 30 por 60 por P más 24K. Desarrollando, simplificando, ¿qué encuentro? Que el prado, ¿cuánto vale? 480K. Muy bien, el prado vale 480K. Ahora, en el problema, ¿qué me indica? ¿Qué me pide? ¿Qué recomienda? En el problema dice lo siguiente. Dice, ¿cuántas vacas se comerán toda la hierba en 96 días? ¿Cuántas vacas se comerán en 96 días? Pero en 96 días, ¿qué cosa comerían? Comerían todo el prado más lo que crece en esos 96 días. Ah, ya. Ahora hacemos el método de las rayas, pero con estos dos, mira, ¿ven? Así. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces sería 30 por 60. P que vale ¿cuánto? 480. 480 más 60 sería, perdón, 30 por 60. 30 por 60 por P, que vale 480 más 96. 576. Va a ser igual a X por 96. X por 96 por P, que vale 480 más 60, 540. Simplificando, X sale 20. Necesitaríamos 20 vacas. Hay que tener cuidado aquí porque este problema, el truco está en el crecimiento por día. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Problema número 5, chicos. A ver, ¿qué dice el problema número 5? El 5 dice lo siguiente. A ver, un reloj se adelanta 1 minuto y 9 segundos cada 24 horas y otro se atrasa 2 minutos y 3 segundos cada 24 horas. Se pusieron a la hora, a la vez, dicen, ¿cuántos días deben transcurrir para que marquen nuevamente la misma hora ambos relojes? Mira, préstame atención. He hecho aquí un ejemplo. Fíjate. Aquí tú observas qué hora es supuestamente. Las 3 p.m. Ya, las 3 que se hagan. Las 3. ¿Está bien? Las 3. ¿Y aquí qué hora ves? Profesor, acá son las 8. Muy bien. Las 8. ¿Y aquí qué hora es? También las 8. Profe, una cosita. Estos dos relojes están marcando lo mismo. Ah, ya. Pero ¿qué horas son en realidad? En realidad son las 3 de la tarde. Eso es lo real. Ah, ya. Esto es lo real, profe. Sí. Pero ¿saben lo que pasa? Si exactamente son las 3 de la tarde, y vamos a imaginar que este reloj, que debería marcar las 3 de la tarde, se atrasó 7 horas. Si son 3 de la tarde y se atrasa 7 horas, es porque estaría marcando las 8. Allá. Pero vamos a imaginar que existe otro reloj que también marca las 3 de la tarde, pero este reloj se adelanta 5 horas. Si este otro reloj se adelanta 5 horas, también marca las 8. Profesor, habían dos relojes que marcan a las 3, pero él se ha atrasado 7 horas, mientras que él se adelantó 8 horas. Y resulta que los dos marcan lo mismo. Mientras que él se atrasa y él se adelanta, marcan lo mismo. Sí, ¿qué es lo que ha pasado? Para que dos relojes marquen lo mismo, el atraso de uno de ellos, que son 8 horas, más el adelanto del otro, que son... A ver, vamos por acá. Para que dos relojes marquen lo mismo, ¿sí? Lo que debe pasar es lo siguiente. Todo el atraso del primer reloj, que son 7 horas, con el adelanto del otro reloj, que son 5 horas, deben sumar 12 horas. Mira, ¿ve? 7 y 5, ¿cuánto suma? 12 horas. Volverán a marcar la misma hora, siempre y cuando el adelanto y el atraso sumen ¿cuánto? 12 horas. Muy bien. Según el problema dice lo siguiente. Mira, en el lapso de 1 hora, uno de ellos se adelanta 1 minuto con 9 segundos. Y en ese mismo lapso de un día, el otro se atrasa ¿cuánto? 2 minutos con 3 segundos. Eso significa que en un día, que es 24 horas, vamos a sumar el adelanto y el atraso de ambos relojes. Muy bien, se sumarían. Ahora la pregunta es, ¿cuánto
tiempo deben pasar? ¿Cuánto tiempo deben pasar para que ambos marquen la misma hora? Y para que marquen la misma hora, el adelanto y el atraso, ¿cuánto debe de llegar a acumular? 12 horas. Muy bien. Entonces veamos acá. El adelanto, el atraso y el lapso son directamente proporcionales, ¿no? ¿Por qué? Porque si un reloj está fallando, si pasa más tiempo, se atrasa más, ¿cierto? Entonces son directos. Muy bien, y si es directo, la multiplicación en aspa debe ser lo mismo. Entonces empezamos, ¿no? La suma sería 3 minutos por 12 segundos por X, va a ser igual a un día por 12 horas. Pero 3 minutos y 12 segundos acumulan 192 segundos, por X es igual a un día por 12 horas. Pero 12 horas lo multiplico por 60 para llegar a minutos, y otra vez por 60 para llegar a segundos. Entonces vemos que segundos con segundos se cancelan, y resolviendo X te va a salir en ¿qué? En días. ¿Cuántos días deben transcurrir, muchachos? Deben transcurrir 225 días para que ambos relojes vuelvan a marcar la misma hora. Problema número 6, chicos, dice: N mecánicos ensamblan 3 autos y una camioneta en 5 meses. A ver, veamos acá. Causa, circunstancia, efecto, ¿de acuerdo? El método de las rayas, ¿está bien? Veamos. Dice, N mecánicos ensamblan 3 autos más una camioneta, ¿en cuánto? En 5 días. Demorándose en la camioneta el doble de tiempo que en un auto. Entonces, en la camioneta se demoran el doble que en el auto. Entonces, si en el auto se demoran K horas, entonces en la camioneta ¿cuánto se demorarán? 2K. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Qué más dice? Dice, cuando les encargan ensamblar 5 autos y 2 camionetas, a ver, a estos N mecánicos les van a encargar ¿cuánto? Ensamblar 5 autos más 2 camionetas. Muy bien. Entonces, ahí nomás. Hasta ahí tenemos que calcular si a estos N mecánicos les mandan a ensamblar 5 autos más 2 camionetas, ¿cuántos meses se van a demorar? Vamos a calcularlo primero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces multiplicamos y decimos método de las rayas, ¿no? Sería de esta manera. Igual de esta manera. Listo. Pero si nosotros reemplazamos cada auto, ¿cuánto vale? 1K. ¿Y cuánto vale cada camioneta? 2K. Entonces aquí ¿cuánto habría? Aquí habría 5K, muchachos. ¿Y aquí cuánto habría? 9K. Muy bien, podemos acá reemplazar todo esto, muchachos, nos valdría 5K. Y todo esto, muchachos, valdría 9K. Muy bien. Ya reemplazando los valores que tenemos aquí. Entonces, N por 5 por 9K, muy bien, va a ser igual a N por M por 5K. Simplificamos, ¿cuántos meses se van a durar ese último encargo que les han dicho? 9 meses. Entonces decimos, 9 meses se van a encargar en ensamblar el último encargo que les acaban de dar. Muy bien, ahora la pregunta dice, sigamos. Dice, cuando les encargan ensamblar 5 autos y 2 camionetas, a los 6 meses de trabajar juntos, a los 6 meses. Entonces, todo esto va a ser el trabajo que tienen que hacer, ¿está bien? Pero a los 6 meses de haber trabajado, trabajan los 6 meses, listo. ¿Qué cosa pasa? Vacaciones a 4 obreros, a ver, dice, a los 6 meses de trabajar juntos, 4 de ellos toman un mes de vacaciones. Muy bien. Entonces, trabajan 6 meses y después 4 obreros se van de vacaciones. Entonces, de los N obreros que habían, 4 se van. ¿Cuántos obreros quedan? N menos 4. Pero toman un mes de vacaciones. Solamente un mes nomás trabajan todos los obreros, excepto esos 4 que se fueron. Durante un mes. Dice, dice, los 6 meses trabajan juntos, 4 de ellos toman un mes de vacaciones y regresan con cierto número de mecánicos adicionales. O sea, se fueron 4. Si regresan esos 4, de N menos 4, al regresar esos 4, volverían a ser N. Pero estos N obreros que ya están completos porque ya regresaron esos 4, vienen acompañados por otros mecánicos extra, X. Muy bien, vienen con otros mecánicos extra, ¿sí? Adicionales para culminar a tiempo. Y si quieren culminar a tiempo, ¿en cuánto estaba previsto hacer toda la obra? En 9 meses. Esos N mecánicos iniciales lo van a hacer en 9 meses. Pero si ya avanzaron 6 meses, luego un mes serían 7. ¿Cuántos meses le falta para llegar a los 9? 2. Entonces, ¿qué decimos? Esta obra más esta obra más esta obra es igual a la obra total.
¿Cómo se calcula obra total, muchachos, por fórmula? Número de obreros por rendimiento que no hay, por tiempo, 9 meses, por horas que no hay, ¿cierto? Entre dificultad que no hay. Entonces, simplemente, número de obreros por meses, por tiempo. 9n va a ser igual, aquí igual, 6n más n menos 4 por 1, o 1 por n menos 4, más 2 veces n más x. Muy bien, distribuimos, 9n va a ser igual a 6, 7, 8, 9. 9n más aquí, distribuyendo 2x, y aquí es menos 4. 9n con 9 se cancela, entonces x valdría 2. ¿Cuántos mecánicos extras vienen? 2. Llegan 2 mecánicos extras para que puedan terminar el trabajo al tiempo, muchachos. Así de sencillo. Recuerden, bastante orden. Muy bien, chicos, continuamos. Problema número 7. Dice, 20 obreros pueden hacer una obra en 40 días. Muy bien, 20 obreros pueden hacer una obra en 40 días. Todo el rectángulo es la obra en general, ¿no? 20 obreros pueden hacer una obra en 40 días. Muy bien. El 35 lo vamos a ver después, ¿ya? Por favor, préstame atención. Después de 8 días de trabajo, se accidentan 6 obreros. Después de 8 días de trabajo, significa que estos 20 obreros, ¿sí?, han trabajado durante 8 días. Muy bien, estamos por esta zona ya. Ahora ya hemos abarcado hasta aquí, ¿cierto? Ya hemos avanzado parte de la obra. Muy bien. Luego dice, después de 8 días de trabajo se accidentan 6 obreros y no pueden ser reemplazados hasta 4 días después. Eso significa que estos 14 obreros nada más, porque ya se han retirado los 6 accidentados, han trabajado 4 días solos. Muy bien. Entonces ha avanzado algo de la obra. Ya estamos en ese lugar ya. Muy bien, nos falta esta parte. Muy bien. ¿Qué más dice? El problema también indica, dice, si la obra se entregó en el plazo estipulado, muy bien, ¿en cuántos días lo iban a trabajar? En 40 días, ¿no? ¿Cierto? Pero ya trabajaron 8. Y después trabajaron, cuando los accidentados se fueron, trabajaron durante 4 días. Entonces ya acumularon 12. Significa que me faltan 28 días. En este tramo lo deben trabajar en 28 días para llegar a los 40 días, que es el plazo estipulado. Muy bien. Dice, si la obra se entregó en el plazo estipulado y la eficiencia de los obreros accidentados era 35, ¿cuál es la diferencia de sus reemplazantes? Dice, muy bien. A ver, préstame atención. Dice que 35 viene a ser la eficiencia de los accidentados. ¿Pero quiénes eran los accidentados? Son 6 obreros que estuvieron desde un inicio. O sea, todo ese equipo del inicio tendrán, por lo tanto, una eficiencia de ¿cuánto? 35. Entonces, estos 20 obreros pueden hacer la obra en 40 días con una eficiencia de 35, ¿sí o no? Luego, estos 20 obreros con eficiencia de 35 trabajaron durante 8 días. Luego se accidentaron 6, por eso solamente quedaron 14. Estos 14 con la misma eficiencia de 35 trabajaron durante 4 días. Ahora, de aquí para adelante ya se reemplazó. ¿Recuerdas que se fueron 6 obreros? Sí. Ahora llegaron 6 obreros. Se reemplazaron. Pero ojo, estos 14 obreros que han quedado siguen trabajando. Y esos 14 obreros van a ser una parte de la obra. Pero también los que llegan, los nuevos obreros, porque se accidentaron 6, ahora 6 los van a reemplazar. Pues. Estos 6 reemplazantes también van a trabajar los 28 días que faltan, al igual que estos que han quedado. Van a trabajar en los 28 días porque es el plazo estipulado. Pero los iniciales tienen una eficiencia de 35. Lo que yo deseo saber es estos 6 reemplazantes, estos 6 nuevos, ¿cuánta de eficiencia tienen? Entonces, ¿qué hacemos? La obra total viene a ser igual a la suma de las obras parciales. Empiezo. ¿Cómo se calcula obra total? Número de obreros por eficiencia por días. Va a ser igual. ¿Cuánto vale esta obra? 20 por eficiencia 35 por días 8. ¿Cuánto vale esta obra? 14 obreros por eficiencia 35 por 4 días. Más, me falta toda esta obra, pero esta obra ha sido compartido por 2 grupos de obreros. Unos que tienen la eficiencia de 35 y otros que tienen la eficiencia X. Empezamos. Entonces, estos 14 obreros con mi eficiencia 35 en 28 días, más esta otra obra, que son 6 obreros con una nueva eficiencia X en también 28 días. Resolviendo, tengo que ¿cuánto? Ese valor de X vale 40. Eso significa que estos 6 obreros reemplazantes tienen una eficiencia de 40. Pero el problema me dice cuál es la diferencia. Entonces 40 de estos, el rendimiento o eficiencia de estos nuevos con los iniciales que es 35. La diferencia sería
5. 5 sería la respuesta. Muy bien, problema número 8. En el 8 dice, una brigada de 30 obreros se compromete a hacer 30 metros de zanja. Dice, toda la obra, 30 obreros se comprometieron a hacer en 30 días 30 metros de zanja. Ese 30 metros de zanja viene a ser un dato distractor. Solamente vamos a poner 30 obreros en 30 días quieren hacer una zanja, nada más, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Dice, a los 5 días, muy bien, a los 5 días significa que estos 30 obreros han avanzado algo de la obra en 5 días. Entonces ya me encuentro hasta acá, ya he avanzado toda esta parte de la obra. ¿Qué más? A los 5 días de iniciado el trabajo se acoplan 5 obreros más. Ah, ya, entonces de lo que eran 30, ahora son 35 obreros. Muy bien, ¿y esos 35 obreros cuántos días trabajan? A ver, a los 5 días de iniciado el trabajo se acoplan 5 obreros más y 10 días después, allá, o sea, 10 días después, significa que estos 30 obreros más los 5 obreros que se acoplaron, trabajaron durante 10 días. Y 10 días después, ya nos encontramos a este lado, 10 días después, dice bien claro, se aumenta 5 obreros más. Entonces de los 35 ahora tengo 40 obreros. Muy bien, se acoplan 5 obreros más. ¿En cuántos días se hizo la obra? Muy bien, ¿en cuántos días se hizo la obra? Pero para eso yo debo saber en cuántos días he terminado esta parte de la obra. Muy bien, entonces voy a calcular en cuántos días nos hemos demorado a hacer esta parte de la obra. Empiezo entonces. ¿A qué es igual la fórmula? Obra, ¿a qué es igual? Obra es igual a producto de ¿quién? Obreros por días, ¿cierto? Que digo, la obra total es igual a la suma de las obras parciales. La obra total, 30 por 30, va a ser igual a 30 por 5, más 35 por 10, más 40 por D. Resolviendo D vale 10 días. Si esto vale 10 días, muchachos, ¿no? Si D nos ha salido 10 días, entonces ¿en cuántos días hemos terminado la obra? Fácil. Hemos trabajado 5 días, luego 10 días y ahora 10 días. En total hemos terminado en 25 días. Claro que inicialmente se había previsto, ¿no? Previsto acabarlo en 30 días, pero solamente se acabó en ¿cuándo? En 25 días. Se acabó en 25 días. Problema número 9. En el problema número 9, el problema nos dice lo siguiente. Cierto número de obreros prometen hacer una obra en 15 días. Cierta cantidad de obreros prometen hacer una obra, toda la obra, en 15 días. ¿Qué más? Pero cuando ya habían trabajado 5 días, ¿ya? Cuando trabajaron 5 días, esos N obreros han hecho parte de la obra, ¿no? Eso significa que ya me encuentro por acá, en el avance de la obra. Muy bien. Dice, contratan 9 obreros más. Si tenían N obreros, ahora tienen N más 9 obreros más. ¿Listo? Con lo que terminan el trabajo 2 días antes. Mira, ¿en cuánto lo comprometieron a hacer? En 15 días. Pero si lo comprometen a hacer en 15 días y lo quieren terminar 2 días antes, eso significa que lo tienen que hacer solamente en 13, ¿no? Muy bien, si ya trabajaste 5, ¿cuántos días te falta para que lo acabes 2 días antes? Debes acumular 13, o sea, 8 días. Muy bien, dice, ¿cuántos días demorará un solo obrero en hacer todo el trabajo? A ver, veamos. Aquí es igual trabajo total, multiplicamos, ¿no? 15 por n va a ser igual a esta obra parcial, 5n, más esta obra parcial, 8 veces n más 9. Resolviendo, n valdría 36. Eso significa que en un inicio, ¿cuántos habían? Habían 36 obreros, ¿no? Habían 36 obreros. Muy bien, el problema dice, ¿cuántos días demorará un solo obrero en hacer todo el trabajo? Muy bien, pero hacemos acá, ¿ver? 36 obreros pueden hacer la obra ¿en cuánto? En 15 días. 36 obreros pueden hacer la obra en 15 días. Ahora la pregunta es, ¿cuántos días demorará cuando trabaje un solo obrero? Muy bien. Primero, esta es una regla de 3 simple, pero es directa o inversa. Veamos, obreros y días. Si yo contrato más obreros, ¿me demoro más días o menos días? Menos días. Eso significa que es inverso. Y cuando es inverso, la multiplicación es en paralelo. ¿Qué digo entonces? 36 por 15 es igual a 1 por D. Así que D sería 540 días. Entonces, un solo obrero en hacer toda la obra se va a demorar 540 días. Bueno, muchachos, problema número 10. Dice, 20 tejedoras pueden tejer 180 chompas en 15 días. A ver, causa, circunstancia, efecto. 20 tejedoras, ¿ya? 20 tejedoras pueden tejer 120 chompas en 15 días, trabajando
8 horas diarias. Muy bien. Pero, profesor, ¿y esta T? Ya, déjalo ahí el T un ratito. ¿Está bien? Después te voy a explicar. Dije, ahora dice el problema. Y 8 tejedoras, ahora, 8 tejedoras, ¿sí? 8 tejedoras pueden destejer 100 chompas. ¿Pueden destejer cuánto? 100 chompas. Pueden destejer 100 chompas en 6 días. En 6 días, trabajando 5 horas diarias, con un rendimiento del 80%. Con un rendimiento del 80%. Recuerda que aquí, en causa, ¿qué cosa va? Obreros, rendimiento. Circunstancia, días, horas. En efecto, ¿qué va? Obra y dificultad. Muy bien. Una pregunta. Aquí están hablando de 20 tejedoras que van a tejer. En cambio, aquí están hablando de 8 tejedoras que destejen. Pregunta, ¿tejer y destejer es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, tejer tendrá su respectiva dificultad. Por lo tanto, destejer tendrá otro tipo de dificultad. Vamos a imaginar por ahí que tejer será el triple de dificultad que destejer, etcétera, etcétera. No va a haber una relación entre D y T. Muy bien, ahora, dice que las 8 tejedoras con un rendimiento del 80%. Y esas 20 tejedoras que tejieron las 120 chompas, profesor, ¿con cuánto es el rendimiento? Su rendimiento, cuando no te dice nada, el rendimiento es 1. Cuando no te dice nada, el rendimiento es 1. ¿Qué equivale, muchachos? ¿Qué equivale? ¿A qué es igual 1, muchachos? 1 es igual a ¿cuánto? Al 100%, ¿cierto? 100% equivale a 1, que es lo mismo. Puedes poner 1 o puedes poner 100%. Ahora sí que aplicamos el método de las rayas, ¿no? Sería 20 por 100% por 15 por 8, va a ser por 100 por D. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 8 por 80% por 6 por 5 por 20 por T, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 20 por 100, sus porcentajes se cancelan arriba y abajo, por 100 por 15 por 8 por 100 por D. ¿Va a ser igual a cuánto? A 8 por 80 por 6 por 5 por 120 por T. Simplificando, muchachos, ustedes son unos tromes, queda en 125 veces D es igual a 12 veces T. ¿Qué es lo que se hace, muchachos? Muy bien, ¿te acuerdas, no? D valdrá 12K y T valdrá ¿cuánto? 125K. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice en el problema? En el problema dice lo siguiente, escucha, dice, determinar con qué rendimiento deben trabajar 5 tejedoras, ¿ya? ¿Con qué rendimiento deben trabajar 5 tejedoras? Muy bien, ¿con qué rendimiento deben trabajar 5 tejedoras en 10 días, trabajando 4 horas diarias para destejer las chompas que harían 10 tejedoras? Pero estas 10 tejedoras, ¿ya? Estas 10 tejedoras, ¿cuántas chompas van a hacer? No sabemos, M. Pero si estas 10 tejedoras hacen M chompas en tejer, me está pidiendo cuánto debe ser su rendimiento para que estas 5 tejedoras puedan destejer todo lo tejido por ellas. Pero ellas, ¿cuánto han tejido? M chompas. Entonces, estas 5 tienen que destejer ¿cuánto? M chompas, la misma cantidad de chompas. Para destejer las chompas que harían 10 tejedoras en 20 días, trabajando 6 horas diarias. Muy bien. Me está pidiendo el rendimiento de ellas. Pero el rendimiento de ellas, ¿cuánto es? Cuando no te dice nada, el rendimiento simplemente es 1 o 100%. En este caso le pongo 1 o 100% como desees. Muy bien, ahora sí multiplica, ¿no? Decimos 5 por X por 10 por 4 por M por T va a ser igual a 10 por 1 por 20 por 6 por M por D. Muy bien. Entonces, teniendo todo eso, simplificamos, las M's también cancelan, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos X por T es igual a 6D. Pero ¿cuánto vale T? T vale 125K y D vale 12K. Resolviendo, X valdría 72, 125 ambos. Es una fracción. ¿Y esa fracción cómo se lleva a porcentaje? Por 100%, ¿no? Lo multiplicamos por 100% y la respuesta quedará 57,6%. Muy bien, muchachos. No te olvides, esfuérzate porque estamos resolviendo problemas nivel San Marcos 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, la tarea es resolver los problemas de la práctica. Los problemas de la práctica son relativamente un poco más sencillos. Vuelve a resolver, por favor, estos problemas porque estos problemas siempre casi suelen acostumbrar poner en los exámenes de admisión. Muy bien, chicos, espero que se haya entendido el tema. Nos vemos en una próxima clase virtual. Chao.